La verdad impresionante el operativo militar de Israel, más allá de que uno eh, esté o no por la violencia, entienda las bajas civiles que esto trae aparejado, impresionante lo que hizo Israel con el manejo de la inteligencia, es decir, de conocer información antes que el resto, entender cómo funciona Hezbollah desde adentro, infiltrarse. Esto es una seguidilla de acciones que fueron dirigidas contra este grupo terrorista que opera en el sur del Líbano, pero que hace tiempo ya controla prácticamente todo el Líbano. Y ha sido impresionante. Primero, acordate la semana pasada, los beepers y los Sí, es walkie-talkies, verdad, es me decir, los contaron. pagers y los walkie-talkies, que les explotaron en las manos, en el cuerpo, yo te diría, la gran mayoría de los dirigentes de Hezbollah, dejándolos prácticamente desarmados, desorganizados y provocando que la próxima reunión de comando de este grupo terrorista se tuviera que hacer en forma presencial, porque no tenían manera de comunicarse, ya que Israel había destruido todo. Sabían, espiaron los movimientos del líder y se eligió un búnker subterráneo debajo de varios edificios residenciales, muy común en esas zonas. Los grupos terroristas operan debajo de construcciones civiles para hacer más difícil la destrucción de esos lugares, etcétera. Descubierto ese lugar y obligándolo a los dirigentes terroristas a reunirse allí, bombardearon todo el conjunto, es lo que estamos viendo ahí en imagen, tiraron cerca de 85 bombas, la Fuerza Aérea Israelí, hasta destruir ese búnker. Impresionante, los obligaron a reunirse y una vez reunidos, los bombardearon. Vos sabés que ayer estuve en una comida importante, ahora estoy acá en la Trump Tower. Ya después, si tenés un minuto, si querés, te voy a hacer un pequeño recorrido por acá porque te va a gustar, les va a gustar bastante el egocentrismo que hay por acá, ya te lo voy a mostrar. Todo se llama como corresponde. Pero estuve en una comida importante en la que había algunos asesores de Netanyahu, consultores de Netanyahu, del primer ministro israelí, y ellos comentaban que Netanyahu es un político, obviamente, y este tema es el gran tema de Israel, la resolución de la seguridad, Claro. eliminar al terrorismo de los países vecinos. Y primero Hamas, ahora Hezbollah, más allá de la guerra y de las consecuencias de la guerra, para los objetivos políticos de Netanyahu es muy fuerte, muy positivo esto. Y la gran duda que queda es si Benjamín Netanyahu, que es grande ya, ha gobernado muchas veces Israel, esto lo está haciendo para seguir en carrera o como la última contribución de un líder político israelí al Estado de Israel para pasar a la historia. Es la gran duda que queda de la intencionalidad de Netanyahu. Nadia. Sí, ¿cómo estás, Luis? Nadia te saluda. Digo, por supuesto que no hay muertes que sean más importantes que otras y esto es una guerra que data de muchísimos años. Digo, ¿se tiene más o menos en cuenta las cifras de los muertos civiles que hay durante estos bombardeos en ambos lados? Porque tengo entendido, esta mañana leí una noticia que el ataque de Hezbollah a Israel tuvo como víctimas 45 personas. Digo, y además de los 45 objetivos, ¿qué pasa con los muertos civiles? Bueno, ese es un gran tema. Mira, esta guerra es despareja en ese aspecto, porque en general los grupos terroristas atacan a los civiles o intentan atacar civiles en Israel. Pero Israel tiene alta tecnología que permite evitar esos ataques en un gran porcentaje. Los misiles, los cohetes que largan o que largaban, que largaba Hamas desde la Franja de Gaza y los que largaba Hezbollah lanzaba desde el norte del Líbano hacia el territorio israelí. Con el domo de hierro, ese sistema que tiene Israel de alta tecnología que permite detectar y desarticular esos ataques, la cantidad de víctimas en Israel siempre es menor que
el contraataque israelí cuando contraataca, ya que en general los terroristas no tienen la capacidad de defensa que tiene Israel. Y ahí el número de cifras es mayor. El gran inconveniente que ha tenido Israel para desactivar Hamás en Gaza han sido las víctimas civiles, que son decenas de miles, y esa es la gran objeción que en muchos lugares, en muchas partes, gran parte de la comunidad internacional le hace a Israel. El costo en vidas y heridos y en calidad de vida, desplazados, refugiados, de civiles en Gaza, y tal vez seguramente esto pueda trasladarse a estos ataques al sur del Líbano. Pero bueno, son las reglas de juego. Israel tiene que sobrevivir y los grupos terroristas no dudan en atacar civiles en Israel. Claro, el problema es que la guerra ha derivado a eso ahora, ¿no? Claro, digo, son las reglas del juego, pero un juego que, por lo que me estás diciendo, es absolutamente desigual, ¿no? Porque unos tienen cierta defensa y otros no. Bueno, enhorabuena, digamos, para los israelíes que han logrado desarrollar esa tecnología. Son una democracia que trabajan en alta tecnología, desarrollaron invenciones. Del otro lado, se dedican a hacer terrorismo contra Israel. Gran motivación de muchos sectores de los países vecinos de Israel es destruir a Israel. Y eso es una motivación que no te lleva ni al desarrollo económico, ni al crecimiento, ni a tener alta tecnología. Claro, la desigualdad no es provocada por Israel, es provocada por Israel en parte porque avanzó mucho y por sus vecinos que se dejan gobernar por terroristas en ciertos sectores, obviamente no estoy generalizando, y su único objetivo es destruir Israel. Y en el caso, digo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Rusia, Ucrania, vemos un impacto, una relación muy causa-efecto directa para la Argentina. Me parece, por eso te quiero preguntar, quizá me equivoco, uno lo ve como muy lejano, ¿no? Muy ajeno a la Argentina. Digo, más allá de las fichas que se mueven en el mapa a nivel mundial. ¿Esto qué, si es que tiene alguna, qué repercusión puede llegar a tener o por qué nos puede llegar a interesar en el mapa económico y político? Bueno, ese humo naranja que estamos viendo ahí en Beirut, la capital del Líbano, que implica el bombardeo a ese conjunto de edificios que albergaban en su sótano o por debajo el Comando Central de Hezbollah y Nasrallah, ese bombardeo, ese humo naranja, implica que murió ahí el enemigo número uno que tiene la Argentina. Mirá. Porque ese señor y esa organización planearon y ejecutaron los dos atentados cruentos, sangrientos que sufrimos en la ciudad de Buenos Aires en la década del 90. La Embajada de Israel en el 92 y la AMIA en el 94. Así que directamente involucra a la Argentina o debería importarnos. Ahí, en ese bombardeo israelí, murió el enemigo más grande de la Argentina. Clarísimo. Una más, Nadia, y Robert también. Es una zona que está en conflicto desde hace muchísimos años, pero bueno, volviendo, y dudo que cese, pero volviendo a lo que me decías antes, que justo mi compañero habló, digo, también son puntos de vista ideológicos, ¿no? Porque hay una parte de la historia que habla de un genocidio también, ¿no? En Palestina, desde hace muchísimos años. Bueno, son puntos de vista, puntos de vista. Israel es una democracia, la única de la región. Los musulmanes que viven y palestinos que viven en Israel tienen voto, tienen representantes en el Knesset, en el Parlamento. No así lo que sucedía en la parte de Palestina gobernada por Hamás, que es la Franja de Gaza, donde era un gobierno autocrático, autoritario, en guerra permanente con Israel. Obviamente, si analizás las razones de los unos y los otros, siempre son subjetivas, claro. y uno puede darle la razón o puede entender las razones de las dos posturas. Pero en la actualidad, Israel es un país que sí, de hecho, con Jordania, Egipto,
ahora con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, países árabes, musulmanes, muy enfrentados a Israel antes, que estuvieron en guerra, ahora hay paz, progreso, armonía. Israel no está en guerra contra el mundo musulmán. Algunos sectores fanáticos del mundo musulmán están en guerra contra Israel. Esa es la gran diferencia. Luis, Una de Robert y sí, recordemos Luis el Roberto de la Tantawa. Maidana te saluda. A propósito de lo que vos planteabas sobre el aporte, digamos, de Netanyahu en el final de su carrera política, también en este mismo momento hubo un ataque muy importante aéreo sobre los hutíes que están en Yemen y que han atacado justamente a Israel en su momento, más allá de que ha servido el escudo de hierro que tiene Israel. ¿Esto se puede comparar a lo que sucedió después de ese gran ataque o gran ofensiva que tuvo Israel cuando no llegó hasta el Cairo porque no quiso? A partir de ahora Israel le demuestra a Irán: hicimos esto en Hamas, hicimos esto con Hezbollah en el Líbano, también los hutíes. ¿Es otro momento, otro tiempo de empezar a enfocar la crisis en Medio Oriente de otra manera? Sí, está muy golpeado Irán a partir de todo esto. Su brazo, viste, Los proxies. sí, yo te diría, los tentáculos de Irán, si querés, del pulpo de Irán, el pulpo en cuanto a inteligencia y a manejo de acciones, capacidad de manejo de acciones en el exterior. Un tentáculo, el de Hamas, casi lo pierde, se le cortó, o se lo cortó Israel. El otro, Hezbollah, que está muy golpeado. Y hay un tentáculo más chico que está ahí en Yemen, pero que no solo afecta a Israel, si bien ahora están disparando a Israel, están atacando a cuanto barco occidental, incluso chinos y de otras banderas, esté navegando por el Mar Rojo, que es la arteria aorta, la vena femoral, del comercio Sí, una de las internacional principales. prácticamente. Claro. Una de las principales. Por ahí pasa un gran porcentaje del comercio internacional, del petróleo del mundo, y los rebeldes pro-iraníes o apoyados por Irán están provocando realmente una situación muy compleja. Por eso también se ataca a ese tentáculo. Ahora, la derrota de Irán es muy grande. Hay que ver cómo La respuesta, reacciona Irán, claro. si es que tiene capacidad de reacción a esta altura ya.